Hola a todos, paz de Cristo, nuevamente muchas gracias por conectarse, bienvenidos. Hoy nos toca reflexionar el tema la purificación del templo. Ese momento cuando Jesús entra al templo, bueno, es la primera vez que lo hace porque lo hizo una segunda ocasión y derribó las mesas de aquellos que estaban vendiendo palomas, de los cambistas. Es una porción de la escritura muy interesante puesto que Jesús, el predicador de la paz, del amor, el Dios encarnado está indignado y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales se indignó. Mi interés es que podamos leer la porción de la escritura, después estudiar por qué se indignó y cómo eso tiene significado para nuestra vida el día de hoy. Me acompañan a leer Juan 2, 13 al 25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y al ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos se exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Qué texto y qué porción de la escritura tan fuerte y tan interesante. Bueno, voy a mencionar primero algo sobre el contexto que nos va a poder ayudar a entender por qué Jesús se indignó tanto al entrar por primera vez a este templo. Bueno, más bien fue la primera vez que él demostró esta indignación. Hay una segunda ocasión narrada en la escritura. Quiero recordarles que en los tiempos de Jesús el sumo sacerdote era puesto por el Imperio Romano. Había un sumo sacerdote que desde el año 7 de ese siglo se lo habían puesto como sumo sacerdote por Quirino, el gobernador de Siria. El gobernador de Israel, los gobernadores de Israel estaban al servicio del Imperio Romano. Este era suegro de Caifás, aquel que era sumo sacerdote en los tiempos cuando Jesús fue sacrificado, pero la influencia tanto de Anás como de Caifás es muy importante. Ahora estamos hablando del tercer templo de Israel. Salomón construyó el primer templo, que fue hermoso, fue grandioso, fue derribado y posteriormente se construye el segundo templo, donde inclusive hubo algunos que lloraron por no ver el esplendor del primer templo. Bueno, pero después Herodes el Grande, algunos años atrás, había comenzado a construir el tercer templo de Jerusalén. Este es el tercer templo de Jerusalén que era aún más esplendoroso que incluso el templo que había construido Salomón. Así que es un lugar muy importante. Bueno, el templo tenía diferentes divisiones. Esto hay que considerarlo para anotar la indignación de Jesús, las causas de la indignación de Jesús. Recordarán que el templo tenía el lugar santísimo donde estaba el arca, aunque en ese tiempo pues no había arca porque se había extraviado para entonces. Pero bueno, estaba el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Después estaba el lugar santo donde oficiaban los sacerdotes. Después estaba el atrio de Israel o el atrio de los judíos, donde entraban solamente los judíos. Después había una división, esta era la parte occidental del templo. Había una división que hacía una diferenciación con la parte oriental del templo, que era conocido como el atrio de las mujeres. No se sentaban juntos y ahí solamente podían estar mujeres judías. Después del atrio de las mujeres estaba el atrio de los gentiles. Ahí es donde podían venir personas de todas las naciones. Recuerden que Jesús reclamó y les recordó que su casa sería llamada casa de oración para las naciones, y los extranjeros, todos los no judíos, solamente podían
adorar, si ellos creían en el Dios de Israel, solamente podían adorar en el atrio de los gentiles. De hecho, estaba bajo pena de muerte el hecho que los gentiles entraran tanto al atrio de las mujeres como al atrio de los hombres. Ahí no podían llegar los gentiles. Ahora, los vendedores, tanto de ovejas como de palomas, como también los cambistas, se ponían en la parte del atrio de los gentiles. Esto es muy importante porque imagínense todo el ruido y olores que habría en ese lugar que estaba destinado para la adoración. Si un gentil venía a buscar al Dios de Israel, puesto que el Dios Israel es Dios de todas las naciones y de toda la tierra, como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pues imagínense lo que significa querer tener un momento de adoración con todo ese ruido que había en ese momento. Ahora, la venta de los animales se volvía algo importante por varias causas. En el templo había certificadores o un grupo de sacerdotes y levitas que estaban encargados de examinar los sacrificios que tenían que cumplir con ciertos niveles de calidad que estaban ya escritos en la ley. Ellos eran expertos en analizar a los animales y decir, bueno, tu sacrificio sí pasa o tu sacrificio no pasa. Entonces, cuando alguien traía un sacrificio y había algunas fallas en esa oveja o en esa paloma, se tenía que decidir o analizar si esos impurezas que podrían estar en las ovejas o en las palomas era resultado ya de nacimiento, venía de nacimiento o era algo circunstancial. Definitivamente, si alguien venía de otra nación, aunque fuera israelita, o viniera de un lugar bastante lejos, pues el traer una ofrenda desde esos lugares, pues haría que la ofrenda no estaría apta para el sacrificio. Así que era algo bastante tedioso el llevar a cabo este proceso. Seguramente había discusiones de personas que traían su sacrificio y donde estos examinadores decían, no, tu sacrificio no pasa. Bueno, una de las formas de brincarse todo esto, la mejor forma de brincarse toda esa tramitología, era comprar las ovejas y las palomas que se vendían ahí en ese atrio de los gentiles, porque ya estarían certificadas. Ahora, bueno, uno sospecha que toda la familia de Anás y de Caifás pues estarían en esto, en el beneficio que tendrían los sacerdotes en este negocio de la compra de los animales. Hasta no nos pareciera nada descabellado imaginar que ellos sean demasiado estrictos hasta el punto del injusto en rechazar ofrendas para de esa manera poder vender los sacrificios. Además, había otra situación. Los judíos tenían que traer una ofrenda de medio ciclo del santuario una vez por año. En ese tiempo de la Pascua es cuando más personas viajaban para venir al templo. Ahora, esa ofrenda de medio ciclo del santuario tenía que pagarse con dinero del santuario. Puesto que estamos hablando del Imperio Romano, pues había monedas romanas, había monedas de Asiria, había monedas persas, bueno, de un montón de monedas. Inclusive la moneda de los romanos tenía al César, que era considerado una deidad. Entonces no podría entregarse una ofrenda con dinero extranjero. Entonces había cambistas y estos cambistas llevaban una comisión para pues cambiarlo, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros cuando vamos a otro lugar. Por ejemplo, si alguien sale del país y va a Estados Unidos, pues tiene que cambiar dólares. Si alguien ha tenido la experiencia, por ejemplo, de viajar a un país de América Latina, pues le pierdes bastante, porque primero tienes que comprar dólares y después los dólares los cambias a esa moneda, no sé, colombiana, ¿verdad? Y bueno, ahí le vas perdiendo dinero. Los cambistas aquí se llevaban una comisión. Además, los sacrificios tenían que comprarse con dinero del templo, o sea, no con monedas romanas. Así que si alguien quería comprar un sacrificio, lo primero que tenía que hacer es llegar con los cambistas y ahí pues ya su cantidad de dinero ya era rebajada y eso no se lo esperaba, y luego tenía que comprar un sacrificio que seguramente le iba a salir muy caro. Cuando Jesús entra al templo, yo me imagino la escena, el ruidajo, un lugar donde se supone que los gentiles podrían buscar al Dios de Israel, pero que no sería posible la adoración. Estarían ahí un grupo de personas
personas que estarían discutiendo con los examinadores para decir mi sacrificio sí es apto, y los certificadores decían no es apto, y ahí discutiendo. Otras familias me las imagino llorando porque al momento de cambiar su dinero, y también al querer comprar un sacrificio, ya no les ajustó el dinero y se habían quedado sin sacrificio para el templo. Así que esa era una escena horrorosa que indignó a Jesús, y Jesús lo que hace es tomar un látigo y comienza a voltear todas las mesas de los cambistas. Las monedas comenzaron a rodar, va a la zona de las palomas y ahí les exige a ellos, yo creo que por respetar a las palomas, les exige a ellos que salgan del templo, que quiten eso que estaba en ese lugar, pero posiblemente hubo algunas palomas ahí volando. Entonces fue algo bastante fuerte cuando Jesús entra y viene a purificar el templo. Ahora, eso tiene diferentes simbolismos para nosotros que podemos estudiar, pero primero, la exigencia de Jesús, la indignación de Jesús, Él les dice que han hecho de la casa de Dios, que debería ser conocida como casa para las naciones, casa de oración para las naciones, la han convertido en una casa de mercado. Esto es importante. En las otras narrativas bíblicas habla de cueva de ladrones, pero en esta narrativa de Juan, de esta ocasión, le está diciendo: han convertido la casa de Dios, mi casa, en una casa de mercado, y para eso no es. Ahora, primero quisiera hablar de unas malas aplicaciones que se le da a este pasaje. Voy a hablar de dos malas aplicaciones. La primera mal aplicación es aplicársela a los templos actuales. Y si alguien le va a dar dislike a este video, va a ser una de las razones. Yo creo que varios, lo que voy a decir les va a parecer fuerte, y a algunos no les va a parecer para nada fuerte. La razón es que ustedes saben que cuando venimos al templo, a estas instalaciones nosotros le llamamos templo, porque así en el español así se les nombran. Pero no es el templo de Jerusalén. Ninguno de los templos donde se reúne la iglesia es el templo de Jerusalén. El tercer templo de Jerusalén fue destruido, y no sabemos si va a ser levantado nuevamente para abrir al tiempo escatológico. Pero ese es otro tema. Pero las instalaciones que tenemos para que las iglesias se reúnan, no son el templo de Jerusalén, y muchos quieren aplicárselo con el celo del templo de Jerusalén, con frases como aquí no corras, aquí no podemos comer. Por ejemplo, cuando he hablado, por ejemplo, que expongo a pastores, esto lo hice por muchos años, sobre el tema de misericordia, yo retaba a varios de ellos a reflexionar, les invitaba a reflexionar cómo nuestras instalaciones pueden servir de bendición a nuestra comunidad. Les platicaba que en alguna ocasión aquí en el templo, y todavía la tenemos disponible para beneficio de nuestros vecinos, el jefe de la colonia nos pidió las instalaciones para enseñarle defensa personal a las vecinas. Y vinieron policías de Zapopan y quitamos de las sillas, solamente podía haber mujeres, y ahí estaban la policía de Zapopan enseñando defensa personal y cómo dar golpes bajos a las mujeres que están aquí en la comunidad que decidieron venir. También hemos prestado unas instalaciones para otras cosas, pero para algunos las instalaciones del templo no deberían ser usadas de ninguna manera, ni siquiera para un convivio de la misma iglesia, de la misma congregación, porque entonces el templo se hace como algo sacro. Eso tiene que ver con la idea del templo de Jerusalén. Pero nosotros debemos recordar que las instalaciones que tenemos no es el tercer templo. Esto que tenemos aquí es un lugar muy especial para nosotros, tiene un significado muy especial para nosotros, pero este lugar son instalaciones donde la iglesia se reúne. Es correcto decir vamos al templo, porque estas instalaciones es el lugar donde la iglesia viene. La iglesia somos nosotros. En cambio, la Biblia dice que nosotros, nuestro corazón, es templo del Espíritu Santo. Entonces, ese asunto de que no puedes meter agua al templo, que algunos lo ven como un sacrilegio, por mucho tiempo se decía, por ejemplo, que una mujer no debería subirse a limpiar el altar porque eso sería como un sacrilegio. Imagínense nada más esas ideas, ¿verdad? O que nadie que quiera limpiar el altar
que no es ministro no podría subirse. Entonces, si es ministro puede limpiar el altar, si no, no lo puede limpiar. De hecho, así le llamamos, ¿no? El altar. Yo les he dicho a ustedes, los pastores predicamos desde el púlpito, como lo dice la constitución de nuestra iglesia, no desde una cuestión como sacra, ¿verdad? Sino de un simbolismo que para nosotros significa que no cualquiera puede pararse a dirigir a la congregación. Y no hablando de cualquiera, hablando de una distinción de personas. De hecho, debía usar otra palabra. Es más bien, representa el filtro para que si alguien quiere tener esta responsabilidad, bueno, tenga que pasar por una serie de supervisiones, de preparación para poderlo llevar a cabo. Y de hecho no tendríamos ningún problema con que también se use el altar. Los músicos en la mayoría de las iglesias se suben a lo que nosotros llamamos el altar. Qué bueno que ahora los templos han tenido como una arquitectónica más de auditorios para hacerlo de usos múltiples. A mí eso me gusta más porque creo que eso lleva el ver las instalaciones del templo como si fuera el tercer templo, lleva a las personas a no entender esas partes de la escritura. Bueno, otra aplicación muy mala a este pasaje es justificar la violencia, que alguien diga, si Jesús se enojó y volteó las mesas, entonces yo también se me permite ante la injusticia ser una persona violenta. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. El domingo pasado hablamos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es un tema importante en la Biblia. Y la Biblia nos enseña que nosotros no podemos ser jueces de nuestras propias causas, porque eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy posible que no seamos objetivos a la hora de enjuiciar alguna situación en la cual nos vimos ofendidos. Si estamos ofendidos, yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Si estoy ofendido, es posible que no sea imparcial a la hora de aplicar el castigo que tiene que llevar a cabo esa falta que se cometió. A esto le llamamos la proporcionalidad del castigo. Entonces, si yo estoy inmerso en el problema, lo más probable es que la proporción del castigo que yo aplique no sea justo y yo mismo, quien está exigiendo justicia, caiga en la injusticia. Por eso la Biblia dice que a la hora de juzgar debemos ser capaces de considerarnos a nosotros mismos. Para ver algunos textos sobre esta mala aplicación que refuerzan el hecho de no verlo de esta manera es, por ejemplo, Mateo 1:5, que dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida que mida se les medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga que está en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Lo leí en la Reina Valera 2015. También el apóstol Pablo nos dice que cuando juzguemos debemos considerarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:1, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es muy probable que seamos injustos a la hora de juzgar. Por eso debemos considerarnos a nosotros mismos. Por eso, según la Biblia, es mejor dejarle el juicio a Dios. Bueno, sobre esta parte ya hablamos de dos muy malas aplicaciones de este pasaje. El primero es aplicárselo a las instalaciones donde las iglesias nos reunimos actualmente, ¿verdad? Y algunos llegan a ser hasta bastante groseros y a decir, no anden vendiendo nada en el templo o cosas así. Muchas de las congregaciones tenemos ministerios de ventas que nos ayudan a completar los presupuestos o proyectos que traemos. No tiene que ver con eso, ¿verdad? O también algunas iglesias donde son bastante duros con los niños. Hay niños que han crecido traumados porque una hermana le gritó porque le dices, por las bancas del templo no se debe correr. Y bueno, y es con esa idea de una pésima aplicación de este pasaje diciendo que eso es el tercer el templo. De hecho, he escuchado a muchos que dicen que ahorita hay pastores que se han vendido porque han permitido que en sus instalaciones se proyecten películas o partidos de fútbol. Bueno, y tiene que ver con una mala aplicación de eso. Así que no aplica a esa primera idea, ¿no? Y la otra es el querer justificar
la violencia, ¿verdad? Para exigir una justicia y siendo yo juez y parte. Y no se puede, porque entonces la proporcionalidad de mi castigo que el castigo que estoy queriendo aplicar podría caer en la injusticia, y de eso también yo voy a ser juzgado. Entonces, esas dos pésimas aplicaciones son muy malas. Bueno, ahora yo quisiera proponerles una aplicación que creo que es muy conveniente. La Biblia enseña que el templo del Espíritu Santo no son esas instalaciones, sino que somos nosotros. 1 Corintios 3, 16 al 17. Uso otra vez la Reina Valera 2015. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Y bueno, esta parte de la Escritura está hablando de cómo nosotros nos sumamos al proyecto de Dios y cómo nos organizamos en ministerios, y también sobre la importancia de no hacer divisiones entre nosotros. Destruir al templo del Espíritu Santo sería dividirnos con otro hermano. Pero dice la Biblia aquí, somos templo del Espíritu Santo. Otra porción, eso es tan importante que Pablo lo menciona en tres porciones diferentes, en tres ocasiones. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Y aquí Pablo está hablando en el contexto en contra de la inmoralidad sexual. Le dice: guarda tu cuerpo porque no te pertenece, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es una de las bases por la que los cristianos debemos cuidar nuestro cuerpo de cualquier vicio y de cualquier cosa que pueda traer una destrucción que se va acumulando de nuestro cuerpo, que estoy hablando de malas prácticas, y que yo creo que aquí implica inclusive a alguien que esté comiendo de más todo el tiempo, o que inclusive esté tomando refrescos o bebidas gaseosas que están enfermando su cuerpo. Bueno, somos templo del Espíritu Santo. Y luego también 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese texto se escribe en un contexto sobre la unión que podríamos tener íntimamente con aquellos que no son creyentes. Y habla cuando un creyente es influenciado por otro no creyente. Recuerda que el principio de la Biblia es que ellos hagan a ti y no tú a ellos. No significa que no tengas amistad, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo es que cuando la vinculación que tienes de amistad o amorosa está peligrando tu fe, entonces esa la debes cortar. Bueno, pero lo que es el principio de que somos templo del Espíritu Santo se podría aplicar a muchas cosas más, desde la conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros debemos cuidar este templo. Entonces, si cuando Jesús viene a derribar todo lo que está estorbando en el templo y ahorita no hay templo, entonces tendríamos que aplicarlo al templo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa esta historia para ahora? O sea, ¿qué significa para el templo de Dios que está en mi corazón? Y aquí quisiera hablar de los mercaderes de nuestro corazón. Jesús se indignó porque se había convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Y cuando hablamos de ese mercado, recuerden, ese ruido donde nadie podía adorar, nadie podía llevar un momento de contemplación por todo ese ruido. Y aquí no voy a hablar solamente de la adoración y de la oración, ni solamente de la meditación de la palabra de Dios. Yo creo que todo se encierra en la palabra contemplación. O sea, cuando hablamos de contemplación, hablamos de oración, hablamos de adoración, hablamos de la meditación de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, ese momento de contemplación. No podemos tener contemplación si nuestro corazón está lleno de mercaderes que están provocando ruido y que no nos dan espacio, ni tiempo, ni paz, ni tranquilidad para tener un momento de contemplación. Estamos en una ciudad que nos come cuando algunas personas, hermanos que han llegado de otros estados aquí, y bueno, me dicen: quiero congregarme con ustedes. Algunas de las pláticas que suelo tener con ellos es hablarles de cómo una ciudad como esta te viene a consumir. Las personas agarran 2 trabajos, enduran mucho para ir a su casa, y a veces muchos están acostumbrados a estar en una población pequeña donde el
el tiempo rinde más. Y aquí, pues todo es más caro. Zapopan es considerado, creo que el municipio más costoso de todo el país. Así que la ciudad te come. Además, el hecho de estar expuesto a plazas, a vehículos, a la necesidad, por ejemplo, de los padres llevar a sus hijos a una colegiatura, hace el desear y el aspirar a tener una mayor capacidad de consumo, y eso hace pues que algunas personas incrementen su trabajo, el tiempo que le dedican a sus labores, y descuiden la familia, descuiden cosas importantes y descuiden algo que es esencial para cuidar el templo, que es la contemplación. Se requiere tiempo, se requiere contemplación para poder orar. Y cuando hablo de contemplar, no significa que la oración es una oración de dos vías. O sea, no solamente es que yo le digo a Dios, sino que doy tiempo para esperar a que Dios me hable. Tengo tiempo para meditar, tengo tiempo para reflexionar. Me doy el tiempo, no que lo tenga, me dio el tiempo para reflexionar. Todos los días buscar la presencia de Dios. Eso sería cuidar el templo. Entonces, si Jesús mora en nuestro corazón, ¿cuáles son las mesas de los mercaderes que vendría a derribar? Aquellas cosas que están produciendo ruido en nuestro corazón, el ocio mal aplicado, algún pecado oculto, alguna práctica, no sé, el abuso de las redes sociales o de algún videojuego, o situaciones que no bendicen nuestra vida, sino que nos están distrayendo. Qué peligro en la distracción y en la falta de concentración. Entonces aquí tocaría analizar cuáles son los mercaderes que están en mi corazón, que yo he permitido que se levanten y que ahora tengo que derribarlos. Tengo que derribarlos porque si no me van a hacer más daño. Y bueno, pero también Jesús se indignó porque no podría llevarse a cabo en un lugar como ese una adoración inclusiva, una adoración conjunta, porque no estaban pensando ellos en los gentiles, la realidad es una cuestión de misericordia. Entonces, en nuestro corazón podría haber mercaderes de amargura, podría haber mercaderes de divisiones, de inmisericordia que no nos permiten llevar a cabo una contemplación conjunta con otros. Cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos adorando, o cuando venimos a nuestras instalaciones, o cuando la iglesia viene a nuestras instalaciones, se requiere una contemplación que es colectiva, el conectarme con el otro, y para eso no puede haber divisiones, para eso tiene que haber atención, y para eso debemos hacer a un lado las amarguras. Jesús estaba indignado porque él tenía celo. Entonces, si nosotros somos como Jesús, lo último que yo quisiera invitarlo a aplicarlo a nuestra vida es el celo que nosotros deberíamos tener también para mantener purificado nuestro corazón. Y estamos hablando aquí de la santidad. Estamos hablando aquí de estar consciente de las ideas que incorporamos en la vida, de las influencias exteriores a nuestra vida, las presiones que vienen a marcar nuestro corazón, a mantener nuestro corazón purificado de celos, de contiendas, de iras, de amargura, de falta de perdón, a ser celosos de la santidad, ser celosos de lo que vemos, de lo que escuchamos, ser celosos de guardar nuestro corazón del chisme, de guardar nuestro corazón de descalificar a otros, de tratar mal al cónyuge, de tratar mal a los hijos, de tratar mal a los vecinos, de ser violento con aquellos que están debajo de nosotros en la autoridad, o tener relaciones utilitarias, es decir, yo solamente hablo a una persona cuando le necesito. Si no le necesito, pues no me comunico con él, solamente le llamo, le escribo cuando necesito algo de él o de ella. Son relaciones utilitarias. Entonces, nuestro corazón debería mantenerse puro. Y la Escritura dice que en todo tiempo sean blancos nuestras vestiduras y que nunca falte el ungüento de Dios en nuestra cabeza, en nuestra vida. Una santidad que Jesús trae a nosotros. Quiero invitarles a que podamos orar al Señor y le podamos decir: quiero ser blanco como la nieve, Señor. Que tú perdones mis pecados, Señor, que me hagas conscientes, como el salmo que leímos, consciente de mi pecado, inclusive de aquel que me es oculto, Señor, y que también mi corazón
pueda tener tiempo para la contemplación en el nombre de Jesús. Dios, yo creo que todos tenemos mucho de qué arrepentirnos y rendir hacia ti. Tal vez en nuestro templo, en el templo de nuestro corazón, haya mercaderes que tú, Jesús, quieres derribar a latigazos. Señor, el día de hoy queremos ponernos de pechito a tu presencia para pedirte que purifiques nuestro templo en tu misericordia y en tu amor, que a tiempo, porque a veces se pierde el tiempo de ser restaurado. Señor, ahora que estamos en tiempo de ser restaurados, rendimos nuestra vida a ti y te pedimos, purifica nuestro corazón, para que nuestro corazón, Señor, esté preparado como templo del Espíritu Santo, y que tu gracia y tu Espíritu Santo more en nosotros, Señor, y que pueda haber contemplación todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, las veces en las que nos hemos distraído, nos hemos llenado de tantas cosas buenas y malas, que han hecho a un lado lo mejor de nuestra vida, que es contemplar tu presencia, contemplar tu hermosura, buscar tu rostro todos los días. Señor, perdónanos también cuando no hemos tenido la disposición y no hemos sido intencionales en contemplar y vincularnos con otros creyentes que están dispuestos a una contemplación colectiva en la adoración de tu nombre y la búsqueda de tu presencia. Señor, que seamos una iglesia, que podamos unirnos en el Espíritu y poder llevar a cabo esta contemplación tanto individual todos los días, pero también colectiva, y conectarnos a través de las reuniones que tenemos como esta, como las reuniones de los grupos pequeños, y también como las reuniones que tenemos multitudinarias en nuestra iglesia. Señor, que nuestro templo siempre sea un lugar que esté preparado para tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.